Paradigmas de investigación y planos del conocimiento. Para abordar con seriedad un trabajo de investigación, es necesario tener claridad en cuanto a ciertas posiciones, asunciones o declaraciones, más aún hoy en día, tiempo de tantos cambios en las reglas existentes y establecidas y la aparición de nuevas formas de abordar la realidad y cuestionarla. Tenemos que tener esa claridad. A medida que la humanidad avanza, hemos ido viendo a lo largo de las clases que hemos tenido en días anteriores, que ha ido pasando por ciertas revoluciones en el ámbito científico, de las cuales emergen nuevos paradigmas, ¿verdad?, que son producto de momentos de crisis que han conllevado un nuevo modo de hacer las cosas y de apropiarse del conocimiento, siguiendo un conjunto de creencias para guiar esta acción en diversas esferas de la actividad humana, grupal e individual. El conocimiento en sí es esa percepción y el registro de la relación que existe entre el sujeto, el investigador, ¿verdad?, que es un ser humano que está dotado de una capacidad de raciocinio, que conoce, y el objeto conocido, estableciendo explicaciones generales o particulares sobre esos objetos que conforman esta realidad. Este proceso que se da de acercamiento al mundo le va a permitir al sujeto, al investigador, descubrir todas esas normas y leyes a las cuales está sometido, dándole sentido a su entorno y a todo lo que en él sucede. Entre los paradigmas que hemos ido viendo que han regido los diversos abordajes de investigación, se cuenta el positivismo tradicional. Este emerge alrededor del año 1822, siglo XIX, con Auguste Comte, francés, que es el pionero, y Spencer en Inglaterra. Este paradigma copó la escena durante muchos años y aún hoy, como lo sabemos, tiene un elevado peso específico sobre el desarrollo de estudios académicos. Sin embargo, aparte de este paradigma, han emergido otros enfoques, entre los cuales se cuentan los enfoques neopositivistas, los socioconstruccionistas y los sociocríticos. El neopositivismo emerge aproximadamente en los años 1920 a 1960. Sus autores son austríacos y forman lo que se conoció como el Círculo de Viena. Schlick, Carnot, Neutra, Feigl, entre otros. En Berlín surgió otro grupo también. Ellos tienen una versión refinada de lo que es el positivismo y proponen ver los elementos sociales como cosas, estableciendo que el objeto de estudio de las ciencias sociales puede ser tratado de la misma forma como lo hacen en las ciencias físicas, es decir, el método de las ciencias naturales se puede aplicar a las ciencias sociales. El paradigma post-positivista surge alrededor del año 1960, quizás un poco antes, pero formalmente es alrededor de los 60. Se abre paso al llamado paradigma post-positivista en Alemania. Sus autores son Max Weber, Dilthey y Rickert. Ellos le dan la bienvenida a los métodos cualitativos, dándole un rumbo diferente al enfoque científico para el estudio de ese mundo social. En todo caso, lo que tenemos que estar claros es que este debate de la esencia misma de los paradigmas gira en torno a tres preguntas cuya respuesta define lo que se llaman los planos del conocimiento, así los llama Guba en 1991 en su libro El diálogo del paradigma alternativo, en términos de la ontología, la epistemología y la metodología. La primera pregunta, referida al plano ontológico, aborda el objeto del conocimiento con la pregunta: ¿cuál es la naturaleza de la realidad? El ser como ser, es decir, el ser del objeto que es conocido
o lo que son las cosas. La segunda pregunta, referente al plano epistemológico, se enfoca hacia la relación entre el investigador y el conocimiento y lo hace mediante la formulación de la pregunta: ¿cuál es la naturaleza de la relación entre el investigador y la construcción del conocimiento? Es decir, es el estudio crítico de la ciencia del conocimiento. La tercera pregunta, referida al plano metodológico, aborda las vías para encontrar el conocimiento. ¿Cómo debe hacer el investigador para encontrar el conocimiento? O como lo diría Guba, los modos de producción del conocimiento. Las respuestas que se den a estas preguntas, pues sostiene el mismo autor Guba, pueden considerarse como las creencias básicas o los paradigmas que podrían ser adoptados. Además, él agrega, y uso este autor porque me parece que trabaja muy bien esta parte de los planos del conocimiento, él agrega que esas respuestas son los puntos de partida que determinan lo que es la investigación y cómo va a ser esta practicada. De allí la importancia de este tema que estamos abordando hoy para lo que vamos a comenzar a trabajar próximamente, que es la construcción de sus proyectos de trabajo de grado. Con respecto a las bases ontológicas, vemos que en el positivismo la realidad existe fuera del sujeto, del individuo, y ella está dirigida por leyes y mecanismos naturales. Es realista, es única, tangible, medible, es fragmentable. En el paradigma postpositivista y también en la teoría sociocrítica, ¿verdad?, la realidad existe, pero ella nunca puede ser totalmente aprendida. Es realista crítica, es construida socialmente con la interacción entre los individuos. En el paradigma constructivista, las realidades existen en la forma de construcciones mentales múltiples. Es decir, es relativista. Depende de la construcción que hagan las personas, individualmente o de forma compartida. Con respecto a las bases epistemológicas, vemos que en el positivismo existe una relación que es dual, sujeto-objeto, es decir, es objetivista. Es posible y esencial para el investigador adoptar una postura que sea distante, no interactiva con el objeto de estudio. Lo veíamos en clases pasadas, la realidad es externa al sujeto y él se apropia de ella aplicando instrumentos que tienen unas condiciones de validez y de confiabilidad. En el pospositivismo, la objetividad permanece como un ideal, ¿verdad?, regulador, pero nunca se llegará a representar la realidad tal cual es. Existe un objetivismo modificado. Con respecto a la teoría crítica, es subjetivista. Los valores median la investigación, la permean. Las relaciones sujeto y objeto están influenciadas tanto por las condiciones del entorno, las condiciones sociales, las ideologías predominantes, las cuales hay que ser conscientes. Igualmente, el paradigma construccionista es subjetivista, ya que el investigador y lo investigado se fusionan en una sola entidad. Sujeto y objeto epistémico se determinan mutuamente. La interacción existente entre el sujeto y el objeto epistémico genera los resultados. La metodología en el paradigma positivista tiene un enfoque cuantitativo, experimental, manipulativo. Se formulan por adelantado preguntas e hipótesis y se aplica el conocido método hipotético deductivo. En el paradigma postpositivista es la metodología experimental, es manipulativa, modificada y enfatiza lo que se llama el multiplismo crítico.
En el paradigma teórico crítico, la metodología es dialógica y es transformativa. Elimina lo que es la falsa conciencia y energiza y facilita la transformación. Muestra interés por la dinámica de las relaciones sociales. Acción, reflexión, acción. Utiliza el método dialéctico, dialógico y transformativo. En el paradigma constructivista, el enfoque es cualitativo, la metodología es fenomenológica, hermenéutica y dialéctica. Es interdisciplinario. Interesa el fenómeno y el noúmeno, es decir, lo que se piensa, lo que se pretende decir. No pertenece a una intuición sensible, sino a una intuición suprasensible, es decir, intelectual. Profundizar, discutir y reflexionar en torno a los diferentes paradigmas y sus respectivos planos del conocimiento son condiciones esenciales para asumir un trabajo serio de investigación. No hacerlo implica correr el riesgo de la pérdida de coherencia paradigmática y la producción de un discurso que es inconsistente, capaz de poner en tela de juicio la credibilidad de la investigación misma. Espero que esta concepción de lo que son los planos de conocimiento haya sido suficientemente explicada, y los invito a que participemos en el chat y en el foro de discusión para ampliar los conceptos. Gracias.